Los habitantes de 2 recintos de Daule, en Guayas, sacan enseres y hasta camas a la carretera debido a las inundaciones. 2 de los 4 carriles de la carretera Aloac-Santo Domingo colapsaron debido al crecimiento del río Toachi. Un informe de la Contraloría detectó irregularidades en la contratación de personal de la Asamblea entre 2021 y 2022. La exministra María de los Ángeles Duarte revela detalles de su fuga de la residencia de la Embajada Argentina en Quito. El opositor venezolano Juan Guaidó arribó a Miami tras ser expulsado de Colombia por ingresar irregularmente. Buenas tardes, bienvenidos. Los habitantes de Piñal de Abajo, en el Cantón Daule, duermen al pie de la carretera porque sus casas quedaron llenas de agua debido a las lluvias. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Estefanía Arias cuenta que los afectados piden que se declare el estado de emergencia. Lluvias, los estragos en el país. Las personas llevan 6 días con el agua hasta la cintura. Sus casas han quedado anegadas por las fuertes lluvias e intentan recuperar sus pertenencias. En el recinto Piñal de Abajo del Cantón Daule hay cerca de 3.000 habitantes y a la mitad de ellos no les ha quedado más que sacar colchones, muebles al pie de la carretera para pasar el día y la noche ahí. Lo poco que tenemos, las camas, el resto, aquí hemos sacado un colchón, una cocina como para medio estar aquí afuera en la carretera. Dentro no se puede estar. Y pidiendo carpa por ahí, andamos para medio taparnos hoy día del sol. En la carretera y la mayoría han emigrado, ya hay hijos que viven en Guayaquil, en Bucay, en todas partes han venido a ver a los papás. Una situación similar se registra en el recinto Laurel. Las personas también sacaron sus pertenencias para instalarse en las calles aledañas, ya que el agua ingresó a las viviendas y dañó los electrodomésticos. Así como estamos no puede vivir más, esta agua es agua puerca, agua de pozo séptico. Según gestión de riesgos del municipio de este Cantón del Guayas, 23 recintos están inundados. Por eso los habitantes de estas zonas piden que se declare el estado de emergencia. 20 sectores de Ibarra resultaron inundados por una lluvia de aproximadamente 2 horas. Cristian Tinajero con los detalles. En menos de 3 días, la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, se volvió a inundar. Un intenso aguacero sorprendió a los habitantes del norte la mañana de este martes y dejó al menos 20 sectores anegados. La lluvia duró aproximadamente 2 horas y el sistema de alcantarillado volvió a colapsar, al igual que el sábado. Lo que taponan nuestro alcantarillado pluvial no es agua, es material, es sedimentos, es rocas, palos, ramas que vienen desde las faldas de la Imbabura, desde las comunidades de La Esperanza, Guaranguicito, etc. El agua incluso ingresó hasta el hospital regional del IES. La parroquia de Alpachaca, la más grande del norte de la ciudad, con cerca de 40.000 habitantes, fue una de las más afectadas. En este sector, un muro de la unidad educativa Ibarra se desplomó y 1.300 alumnos fueron evacuados. Sí, al momento ya se encuentran suspendidas las clases, los padres de familia están retirando a sus pequeños para evitarnos cualquier tipo de incidente, ¿no? ¡La cebolla, cojan! El mercado mayorista, donde laboran cerca de 500 comerciantes, también resultó afectado. Algunos productos fueron arrastrados por el agua y una pared se derrumbó, por lo que la atención se suspendió por 2 horas. 2 carriles de un tramo de la vía Aloac-Santo Domingo colapsaron por la fuerza del río Toachi. Alex Ceballos informa que el monitoreo de las carreteras es constante. Y liviano. No hay otra vía, la vía de los bancos está también en mal estado, la vía de Balsapamba igual está en mal estado, la de Payatanga está en mal estado. Aquí en el kilómetro 56, personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador monitorea la situación las 24 horas. Aunque el paso vehicular en este momento es normal, el riesgo continúa. Aquí hay un socavón, lo que se llama, y la corriente del río pega justo contra la carretera y cada vez se va llevando más parte de ella. Desde el fin de semana se contabilizaron cerca de 17 microderrumbes
que han sido limpiados a lo largo de los 72 kilómetros de carretera desde Aloac a Santo Domingo. En el kilómetro 56 se mantienen los 2 carriles colapsados y los otros 2 permiten el tránsito vehicular tanto al transporte pesado como liviano. 5 miembros de una misma familia fueron alcanzados por un rayo que cayó en un cerro de la comunidad de Yanaurco, en la parroquia Olmedo del cantón Cayambe, en Pichincha. Como consecuencia, una mujer y sus 2 hijas murieron en la zona, mientras personal del cuerpo de bomberos de la localidad trasladó a un hombre y a una mujer a un centro médico debido a sus heridas graves. El oficialismo asegura que más de 50 legisladores no apoyan el juicio al presidente Guillermo Lasso por la debilidad de los argumentos presentados en el proceso. Ese número de votos bloquearía una posible destitución y censura. Patricio Díaz tiene los detalles. A falta de un día para cerrar la segunda fase del juicio político al presidente de la República en la Comisión de Fiscalización, Pachacútec e Izquierda Democrática han insistido en la debilidad del proceso y los argumentos de los postulantes, aunque dicen que definirán su postura al final. El oficialismo tiene ya un conteo sobre si alcanza los 46 votos necesarios para bloquear la censura del jefe de Estado. Habríamos contabilizado entre 48 y 53 voluntades de no respaldar el juicio político, de diferentes bancadas, de las 5 bancadas legislativas de la Asamblea Nacional. En los mismos proponentes del juicio hay dificultades para confirmar los respaldos. Javier Ortiz, que fue separado del Partido Social Cristiano, dice que quisieron obligarlo a apoyar el juicio y que no es el único. Desde ahí ya viene la inconformidad, y no solo mía, de otros compañeros legisladores también. Ahora bien, si nosotros revisamos desde el inicio, cuando se pidieron las firmas de apoyo al juicio político, de mi bancada no firmaron 4 o 5 personas más. Desde el socialcristianismo aseguran que no es así. Los votos del Partido Social Cristiano están firmes para el juicio político. Los que quedan, 15. Por ahora, UNES, que promueve el juicio político, toma con cautela el conteo de votos y prefiere hablar del respaldo de sus 47 legisladores. Todo esto pasa a casi 20 días de que la Asamblea tome la decisión final. Vamos a una pausa y al regresar, la Contraloría detectó contrataciones irregulares de funcionarios de la Asamblea Nacional. Ya le contamos sobre el examen del organismo. También María de los Ángeles Duarte se pronunció luego de que huyó del consulado de Argentina en Quito. Dijo que salir de Ecuador fue muy sencillo. Sigue en nuestra sintonía, que ya regresamos. La Contraloría emitió un informe en el que detalla las irregularidades encontradas en la contratación del personal del Legislativo. Ahí cientos de funcionarios fueron incorporados sin los requisitos necesarios. Francisco Garcés tiene el informe. La Contraloría encontró irregularidades en todas las contrataciones de personal que revisó de la Asamblea. Entre enero de 2021 y agosto de 2022, en las administraciones de Guadalupe Llori y Virgilio Saquicela, el Legislativo contrató a 2.498 servidores de todas las áreas. Para hacer su auditoría, la Contraloría analizó 196 expedientes de estas contrataciones y en todos halló novedades. La más común, que los funcionarios fueron contratados sin que se haya detallado las actividades a desarrollar, ni se certifique la instrucción formal de acuerdo al puesto a ocupar. Para la Contraloría es un problema porque de esta forma se impide que se conozcan los requisitos específicos del puesto a ocupar y si el postulante los cumple y puede ser posesionado. Ejemplos hay muchos, como el de una servidora que certificó experiencia en una constructora de edificios residenciales y en una lavadora de autos y que fue contratada como especialista de la Secretaría de Comunicación de la Asamblea. O el de otra profesional que trabajó en una empresa de cartografía por drones y que fue contratada en la Asamblea como asesora de la Coordinación General de Talento Humano con un sueldo de $2.450. Pero esa es la tónica en el Legislativo. La Contraloría encontró que también se posesionó a los funcionarios sin haber presentado sus declaraciones juramentadas de bienes, que es un requisito legal para asumir funciones públicas, o que se los contrató sin que se cumpla con un informe de necesidad, que es otro de los requisitos establecidos en la ley y en la normativa interna de la Asamblea. En muchos casos esos informes están incompletos y en otros ni siquiera existen.
La exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte, actualmente prófuga en Venezuela, cuenta cómo escapó de Ecuador para evadir su condena de 8 años de prisión. Jacqueline Rodas con el informe. Ha pasado un mes y medio desde que María de los Ángeles Duarte fugó de la residencia del embajador de Argentina en Quito rumbo a Venezuela. En una entrevista concedida a Orlando Pérez de Telesur, contó cómo fue su escape. La custodia que tenía la policía afuera era ridícula. Lo que dijo el embajador es verdad. Ellos se pasaban todo el día mirando el celular, no estaban como chispas pendientes, no revisaban los carros que entraban y salían, no había ningún control. Salir del Ecuador no es complicado, no es complicado para nada, no hay ningún control en la frontera, nada, fue realmente muy sencillo. Duarte estuvo 2 años y 6 meses en la residencia. Su huida provocó un impasse diplomático entre Argentina y Ecuador. Asegura que ni el gobierno de Alberto Fernández ni el de Venezuela tuvieron que ver en su fuga. Sí, recibí ayuda, obviamente no puedo comentar cómo, recibí ayuda externa. No voy a decir quiénes. Dice que en julio de 2021, durante la posesión de Pedro Castillo en Perú, Guillermo Lasso hizo ofrecimientos al presidente argentino para solucionar su situación. Y que ya iba a buscar la forma de dejarme salir, pero que no me dé el asilo porque no iba a ser necesario. Él me iba a dejar salir de otra forma. Pero en algún momento me enteré que estaba ofreciendo un indulto. Y un indulto solo aplica primero cuando alguien es culpable. Ya, pero además tenía que estar encerrada en una prisión. Y no era mi caso. Consultamos a la Cancillería ecuatoriana sobre estas declaraciones. Aún no hay respuesta. Duarte fue condenada a 8 años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos, junto con el expresidente Rafael Correa y exintegrantes del gabinete de su gobierno. Pese a las estrategias de contratación del Ministerio de Salud, el nivel de desabastecimiento en las casas de salud es del 28%. Fabiola Santana tiene los detalles. Que sus hospitales y centros médicos están abastecidos de fármacos e insumos en un 72%, dice el Ministerio de Salud. La compra directa por medio del catálogo electrónico es una de las principales estrategias para incrementar el abastecimiento. La institución ha emitido 3.000 órdenes de compra de 375 tipos de medicamentos por un monto de $38 millones. Sin embargo, no es suficiente. Ese 28% faltante se siente en los exteriores de hospitales donde familiares buscan completar las recetas para sus enfermos o exámenes fuera por falta de insumos. Vinimos a una radiografía que no tienen placa, dice. Y solo el rayo X tuve que hacerla fuera. Hay casos más complicados como el de Verónica. Su hijo con linfoma de Hodgkin, una enfermedad catastrófica, no recibe la medicina desde hace 1 año. Por medio de personas que nos han ayudado, hemos podido conseguir para ponerle la medicación a mi hijo. La meta del Ministerio de Salud es incrementar el porcentaje de cobertura al 80% hasta el 3er trimestre. Dicen que hay el presupuesto. En Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, 35.000 estudiantes no han podido iniciar las clases debido a las afectaciones en los planteles educativos a causa del invierno. Lenin Artieda con la información. De las 361 instituciones educativas que no iniciaron clases en el régimen Costa por afectaciones invernales, 23 están en la parroquia Tarqui, en la provincia del Guayas, y la gran mayoría se concentran en el sector de Monte Sinaí, donde habitan 350.000 personas. En esta zona, 35.000 estudiantes no pudieron comenzar su año lectivo. Por ejemplo, en la escuela Juan Javier Espinosa, donde el patio sigue con agua pese a que los padres de familia realizaron una minga para adecuarlo todo antes de que empiecen las clases. Por situación de lo que está como la escuela, no suspendieron las clases. ¿Cómo está por dentro? Con agua aquí en la parte de la entrada y que es peligroso, obviamente, que cualquiera se puede resbalar. A pocas cuadras está una escuela de educación básica que tiene cerrado su acceso principal porque está inundado. Entonces, maestros y padres de familia entran por una puerta más pequeña, pero el acceso es el menor de los problemas. Este material que está de plástico, pues normalmente es para 3 años, a lo mucho 4. Mire, 13 años. Y ya las paredes todo está colapsado, todo. El hierro es de base de hierro, ya el agua pues ya lo ha corrompido. En la cooperativa La Carolina, también en Monte Sinaí, las actividades de la escuela Bernardita Correa serán a distancia por las malas condiciones en las que se encuentra. Aquí los padres trataron de desviar el agua de una zanja que pasa frente a la puerta principal. Están pidiendo material
para, ¿cómo se llama? Piedra chispa para llenar el lado de aquí. Colaborar con unos sacos de piedra chispa para poner el lado de aquí, para que no se enlode, no es que eso es pura tierra. Hasta el momento, las autoridades no tienen una respuesta sobre cuándo iniciarán las clases en estas escuelas y colegios. Parece que todo dependerá del clima. Esta madrugada, un nuevo sismo se registró cerca del cantón Balao, en Guayas. Según el Instituto Geofísico, es una réplica tardía del sismo ocurrido en marzo. Diego Cuenca explica el fenómeno. Habitantes de 93 cantones sintieron el sismo que ocurrió pasada la medianoche de ese martes. El epicentro se ubicó cerca del cantón Balao, en Guayas. Esa vez la magnitud fue de 5.8, en el mismo sitio donde sucedió el sismo del pasado 18 de marzo, que fue de 6.5 de magnitud. Pero ¿por qué tiembla esa zona? Según el Instituto Geofísico, el sismo de esa madrugada fue una réplica tardía del temblor del mes pasado, que afectó a 5 provincias, entre ellas El Oro y Azuay, donde fallecieron 14 personas debido a la destrucción de 227 viviendas. Con ese último movimiento telúrico, ya son 51 réplicas que se registran mientras se va estabilizando el suelo. El fenómeno ocurrió en el Golfo de Guayaquil, entre el límite del cantón Balao y la isla Puná. Según el geofísico, ambos epicentros ocurrieron a 60 kilómetros de profundidad, bajo tierra. En ese sitio se registran al menos 2 sismos por año desde el 2017. Cada vez tenemos menos eventos. Digamos, en este caso podríamos tener un evento por mes, casi en el mes de abril, ¿no? En mayo posiblemente no tengamos, ¿no? El organismo asegura que estos movimientos telúricos están en los parámetros normales. Son actividades usuales de la naturaleza. Más adelante en Televistazo, 4 identidades falsas usó Roberto Campos, el segundo más buscado de Guayas, para evadir a la justicia. Él es acusado de asesinar a su expareja hace 11 años. Además, el opositor venezolano Juan Guaidó llegó a Miami, en Estados Unidos, tras ser expulsado de Colombia por ingresar irregularmente a ese país, según la Cancillería. La policía de Ecuador, con su similar en Perú, capturó al segundo más buscado de Guayas, y se trata de Roberto Campos, presunto autor del asesinato de María Fernanda Fernández de Córdoba en el 2011. Bessie Granja con el reporte. Así la Interpol en Perú capturó a Roberto Campos, quien era buscado desde hace 11 años por las autoridades ecuatorianas por ser el presunto autor del asesinato de María Fernanda Fernández de Córdoba, cometido el 5 de octubre de 2011 en este condominio de Urdesa, en el norte de Guayaquil. Las autoridades del vecino país detallaron cómo se logró la detención. Logramos nosotros contactarlo telefónicamente y contratarlo para que dé unas clases particulares a un grupo de jóvenes. En este caso, los jóvenes eran oficiales del Departamento de Búsqueda y Captura de Prófugos. En el momento del interrogatorio, pues indicó que era peruano, pero luego de las indagaciones, de las entrevistas, no tuvo otra opción que confesar el hecho criminal en que está involucrado. A Roberto Campos, de 51 años, se lo conoce como el martillador, debido a la herramienta y la hazaña con la que habría cometido el crimen contra su expareja, quien recibió 29 golpes con un martillo en su cabeza. La víctima tenía 21 años. Las autoridades ecuatorianas indicaron que su llegada al país tomará un tiempo. Aproximadamente entre 2 a 3 meses va a durar el proceso para poder traer de forma legal al requerido por la justicia. Según la policía, el ahora detenido utilizó hasta 4 identidades falsas. El abogado del caso, Raúl Llerena, explicó cómo se reactiva esta investigación con la captura. En este caso, él ha sido capturado y el paso inmediato es el juzgamiento. Se conoce que al martillador lo detuvieron gracias a la denuncia de una ciudadana, quien lo vio agredir a una mujer. Ella alertó a la policía en Perú, quien identificó a Roberto Campos, pues era buscado en 160 países.
Aumentan los casos de enfermedades estomacales en las zonas inundadas del cantón de Santa Lucía, en Guayas. Lanchas del Cuerpo de Bomberos sirven de ambulancias para transportar a los pacientes. William Young con el informe. Según el Cuerpo de Bomberos del Cantón Santa Lucía, ya son más de 10 días en los que varias zonas de esta localidad del Guayas permanecen bajo el agua producto de las intensas lluvias en esta etapa invernal. Aquí en el Centro de Salud de Santa Lucía, de cada 10 personas que se atienden, 5 son por problemas estomacales porque beben agua no apta para el consumo en estas zonas inundadas. El albergue en esta zona junto al cementerio también está al tope, por lo que están buscando un nuevo espacio para albergar a más personas damnificadas porque el hacinamiento puede provocar otras enfermedades. Ya no hay espacio porque estamos estrechos, porque aquí de este lado vemos 11 familias y 11 familias a la de allá. ¿Cómo están haciendo para llegar a las zonas de peor o mayores dificultades de acceso? A través de lanchas del Cuerpo de Bomberos y que también sirven como ambulancias para transportar a las personas que requieren de atención hospitalaria. Escuchamos lo que dijo la vocera del Ministerio de Salud. Nuestros equipos de atención integral en salud no pueden visitar los recintos que deben visitar por las inundaciones. Sin embargo, estamos teniendo nosotros actividades de respuesta, de pronta respuesta. Estamos atendiendo en los albergues que al momento se encuentran 2 activados, son albergues municipales. En este cantón declarado en emergencia existe un centro médico del Ministerio de Salud. Si alguna persona requiere mayor atención es derivada al hospital de Daule, que está a unos 30 minutos desde esta localidad. La carretera que lleva a la represa Daule-Peripa y conecta al cantón Pichincha en Manabí con el Empalme en Guayas está en pésimas condiciones. Afecta a 9.000 habitantes. Karen Ceballos con el reporte. Mira lo que sufrimos nosotros, por estar el carretero. Estos son agricultores de maíz que trasladaban al cantón El Empalme de la provincia del Guayas el producto para venderlo. El vehículo en el que se movilizaban sufrió un desperfecto mecánico y tuvieron que llamar a otro camión. Y es que la única ruta que transitan está llena de baches. Tenemos un inconveniente grande, los carros más de los días se dañan, se revientan las llantas, se rompen los paquetes. Son 18 kilómetros de vía desde el punto cero hasta el recinto Carlos Julio Arosemena. El trayecto tiene huecos y casi nada queda de la intervención que se hizo en la carretera hace 8 años. Por ello es que trasladarse actualmente hasta las comunidades vecinas a la represa Daule-Peripa ya no demora 1 hora, sino más tiempo. Ya tienen que arreglar esta carretera. Nos tiramos 2 horas y media, 2 horas 20. Según el dirigente Orlando Morales, son 9.000 los habitantes afectados por las condiciones de la carretera. Hay 15 recintos, entre ellos tenemos Pero Vélez, Campo Verde, Topadero, La Rita, Carlos Julio, Puerto Parmar, Puerto Conguillo y algunos recintos más. Esta vía conecta a las comunidades con el Empalme del Guayas y el cantón Pichincha de Manabí, que son las urbes a donde los agricultores llevan sus productos para comercializarlos, corriendo el riesgo de que sus vehículos se dañen en el trayecto. Esta mañana, 60 agricultores de maíz cerraron el paso en la vía Buena Fe, Santo Domingo, con 12 tractores. La medida provocó congestionamiento por 2 horas. Los manifestantes reclaman del Ministerio de Agricultura la definición del precio mínimo de sustentación del quintal de maíz, pues actualmente los intermediarios no respetan la tarifa del quintal, que estaba entre los 15 y 20 dólares. Solo les quieren pagar $11. Un representante del Ministerio de Agricultura acudió al sitio y acordó con los agricultores mantener reuniones para establecer precios que cubran los costos de producción. Un nuevo asalto en el norte de Quito alarmó a la población. Un hombre fue asesinado por ladrones en el sector de El Bosque y Alex Ceballos tiene el tema. El último hecho violento ocurrió en las calles Begrollo y Alonso Torres. Cerca de las 3 de la madrugada, 2 vehículos cierran el paso a otro automóvil. Varios tipos descienden y empiezan a golpear los vidrios. El conductor, observando la situación, impacta a uno de los automóviles y luego retrocede. Aquí es obligado a bajar del auto. Su pasajera corre a pedir ayuda. Escuché disparos y salimos a ver qué pasó, porque desde el balcón de mi casa se pudo ver una chica que estaba llegando directamente aquí pidiendo auxilio. Y en medio del forcejeo, la víctima herida cae al piso.
Minutos después llega la ambulancia y los socorristas, únicamente para confirmar su fallecimiento. Nosotros lo teníamos, le pusimos una manta, una almohada, hasta que llegara la ambulancia. Llamamos a la policía, llamamos a la ambulancia, la policía llegó rápido, pero la ambulancia que por donde es, que ya estoy subiendo, que no hay, que llamen otra vez, duraron media hora para llegar. Según los vecinos, antes este era un lugar residencial, tranquilo, exclusivo, pero ahora la inseguridad los atemoriza. Cámaras de seguridad registraron un asalto en un restaurante en Guamaní, esto es al sur de Quito. Alex Pila muestra cómo ocurrió. Los sujetos fingen ser clientes de un restaurante. Hacen el pedido y en un descuido someten a los empleados. Les quitan las pertenencias a un grupo de clientes y escapan. El hecho ocurrió en el sector de Guamaní Alto, en el sur de Quito. Los moradores están preocupados por los asaltos constantes. Desde enero hasta el 7 de abril en Quito se han registrado 350 robos de unidades económicas, mientras que 1.550 robos a personas. Piden a la policía más controles a los motorizados. Dicen que bajo la fachada de repartidores de comida los asaltan. Los moradores han optado por realizar asambleas comunitarias para organizarse y hacerle frente a la delincuencia. En la provincia de Chimborazo sube a 48 la cifra de fallecidos que dejó el deslave registrado el pasado 26 de marzo en el cantón Alausí y que sepultó 5 barrios. Tras las labores de búsqueda, los rescatistas hallaron un cuerpo más en la denominada Zona Cero, el cual ya fue entregado a sus familiares. El presidente Lasso designó al secretario de Seguridad tras la renuncia de Diego Ordóñez y también nombró al consejero de gobierno. Freddy Barros cuenta quiénes son los nuevos funcionarios. El gobierno hace cambios en el frente de seguridad y posesionará a 2 generales en retiro como nuevos funcionarios. Wagner Bravo asumirá la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, que fue ocupada por Diego Ordóñez. La Secretaría será sometida a una reestructuración para fortalecer la seguridad pública. Bravo fue ex jefe de Estado del Ejército y comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta que operó en Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos. Paco Moncayo será posesionado como consejero de gobierno en temas de seguridad. Él fue jefe del Comando Conjunto y estratega de guerra en el conflicto del Cenepa, además de parlamentario y exalcalde de Quito. La posesión de los funcionarios se realizará mañana en el Palacio de Carondelet. Y la Cámara de Comercio de Quito y otros gremios empresariales impulsan iniciativas para enfrentar la inseguridad. Sus dirigentes buscan acuerdos con todos los sectores sociales. Paul Romero con informe. La inseguridad originada por las bandas de delincuencia organizada en el país tiene efectos en la cadena productiva y el comercio. Los gremios empresariales consideran que si el gobierno y la sociedad civil no toman decisiones urgentes y de manera conjunta, el impacto en la economía este 2023 sería muy grande, según el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Miguel González. Porque las empresas privadas tienen que también gastar o invertir más para poderse proteger con guardianía privada, con cámaras, con tecnología. El costo de la inseguridad es más o menos el 3.5% del PIB. Si eso los trasladamos al país, pues vemos que la cantidad es muy grande. Esto significa más de 3.000 millones de dólares. Por esta razón, la nueva presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, lidera una iniciativa ciudadana para buscar acuerdos con todos los sectores y enfrentar la inseguridad. Para tener una estrategia para combatir la inseguridad, la criminalidad, desde un solo frente unido, con la perspectiva de darle seguridad y paz a los ecuatorianos. La Cámara de Comercio de Quito implementó un plan para más de sus 6.000 agremiados. Se denomina socio protegido, con un sistema de monitoreo conectado al ECU 911, asistencia legal y capacitación en seguridad. Estamos viendo una contracción que empieza a sentirse. La ciudadanía, cuando tiene miedo, deja de salir, deja de consumir. Los comerciantes cierran sus puertas porque tienen miedo de las vacunas, tienen miedo de los asaltos. Estos planes prevén implementarse a escala nacional.
La Contraloría fijó una glosa contra 4 funcionarios municipales por 1.7 millones de dólares tras hallar irregularidades en la compra de 203 cámaras de reconocimiento facial que hizo el municipio de Quito durante la administración de Jorge Yunda. El objetivo era tener una base de datos para la localización de sospechosos.